Shabbat Shalom, familia hermosa. Aquí estamos una vez más desde Miami, Florida, Ministerio Mesiánico Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, compartiendo la Parashá Hashavua, la Parashá de la semana. Esta semana tenemos la porción Toledot que se encuentra en el libro de Bereshit. Génesis capítulo 25, versículo 19, el capítulo 28, versículo 9. Y Toledot o Toldot significa generaciones. Generaciones. Le hemos colocado como título a este estudio de generación en generación. Vamos a tener un poquito de hebreo pictográfico, de gematria, y así vamos a estar pidiéndole al Señor entendimiento y sabiduría de revelación. Toledot se escribe con 5 letras, la Taf, Vaf, Lamet, Dalet y otra Taf. Letra por letra significa la señal del pacto, el clavo que conecta, la voz de autoridad, la puerta de entrada, que es la Dalet, al pacto. Por lo tanto, generaciones, Toledot significa, es la señal del pacto que nos conecta a la voz de autoridad, la cual es la puerta de entrada al pacto. Quise reflejarlo a través de estas dos imágenes. La señal del pacto, el clavo conectado a la voz de autoridad, es el clavo que fue conectado en el madero a nuestro Mashiach Yeshua, quien es la puerta de entrada al mundo venidero, al reino eterno, al reino de los cielos, por medio del pacto de sangre que Dios hizo. Con esto en mente, vamos a continuar en este estudio, empezando por Génesis 25, 19, que es donde comienza esta parashat, y dice así: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró también a Ismael, pero la promesa de la simiente de la tierra prometida, de la gracia, no era a través del hijo de la sierva, sino a través de el hijo de Sara, que es el hijo de la promesa, Isaac. Por lo tanto, este significado de la palabra Toledot fue transmitido de Abraham a Isaac. Después continúa diciendo, versículos 23, y Hashem le dijo, un poquito más adelante, porque Isaac no podía tener hijos con Rebeca, dado que Rebeca era estéril, pero Isaac oró a Hashem, y Hashem pues le concedió el deseo de poder engendrar un hijo. Pero no solo iban a engendrar un hijo, sino que iban a ser 2 hijos, porque eran mellizos. Y dice el versículo, y Hashem le dijo, 2 naciones, hablándole a Rebeca, hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor, ¿no? Lo cual también esto es una profecía de que Hashem servirá disminuido en un cuerpo semejante al del hombre. Y también habla de que Esaú iba a servir a Jacob. Luego, más adelante, después que nacen estos 2 hijos, se presenta una situación donde, y dice así: entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Porque Esaú nació primero, Jacob nació
tomado del talón de Esaú. Y el Eterno le había revelado a Rebeca que la promesa de la simiente y la bendición de Abraham iba a ser transmitida a través de Jacob. Y habla de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Y por qué lo aborreció? Bueno, aquí vemos lo que sucedió pues muchos años después, que Esaú menospreció la primogenitura y la dejó solamente por un plato de lentejas que bueno, es pasajero porque tú comes y a las 5 horas ya vuelves a tener hambre de nuevo. Imagínense lo pasajero que es un plato de comida comparado con la simiente, la primogenitura de la gracia, la bendición de Abraham que es eterna. Y esto nos lleva a una disyuntiva a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos tomar el camino de Esaú o podemos tomar el camino de Jacob. Meditemos en esto en el transcurso de este estudio, ¿no? Y ante el Señor no existen términos medios. En Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, como dice la propia Torá en el profeta Isaías, si queremos conocer el fin de todas las cosas, tenemos que ir al principio. Vayamos al principio de la historia, veamos la historia, que la palabra Toledot tiene que ver con la historia, tiene que ver con el origen, tiene que ver con las generaciones, y entendamos un poco mejor de qué se trata todo esto. La primera vez que aparece la palabra Toledot, aparece en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 2, versículo 4, que dice así: estos son los productos, las generaciones, la historia, la descendencia, el linaje de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que hizo Hashem Elohim la tierra y los cielos. Y como les dije, la palabra Toledot significa generaciones, linajes, orígenes, descendencia, familia, historia. Entonces, esta es la historia, ¿no?, de la creación del Señor. Y aquí hay un detalle interesante que dice, primero dice los cielos y de la tierra, y después habla de que hizo Hashem Elohim la tierra y los cielos, ¿no? Y un poquito más adelante les voy a comentar sobre esto, ¿no? Entonces continúa diciendo los versículos 5 y 6, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni habían aún brotado ninguna planta del campo, porque Hashem Elohim no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Hashem formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó Hashem Elohim un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces este es un nuevo relato de la creación donde digamos que se narra la creación del hombre y el propósito de colocarlo en el huerto del Edén en completa y perfecta paz y comunión con el Eterno mismo, ¿no? Y cuando dice en el versículo 4, que lo voy a volver a colocar aquí, que hizo la tierra y los cielos, es porque se está refiriendo al ser humano, porque el ser humano fue tomado del polvo de la tierra primero, y luego le fue insuflado aliento de vida, es decir, su parte invisible, su parte espiritual, y entonces cobró vida. Y es interesante, aquí hemos resaltado la expresión cuando fueron creados, que en hebreo es una sola palabra en hebreo que se dice Behi Baream, ¿no? Behi Baream.
Y si nosotros agarramos estas mismas letras y cambiamos el orden, nos produce la palabra ve a Abraham, que significa en Abraham. Y de esto hay un midrash, hay una enseñanza en el Zohar que relaciona el propósito de la creación de Dios con nuestro patriarca Abraham. Y dice así: Elohim creó el mundo por amor a Abraham, ya que él fue el arquetipo de la fe que es por la gracia, que es uno de los pilares del mundo. Esto también sugiere que Abraham fue quien llevó a buen término el propósito de Elohim en el universo, puesto que antes que él llegara a escena, la humanidad nunca logró cumplir su misión. Es por eso que Abraham obtuvo el derecho de ser el patriarca de Israel, la nación que Elohim eligió para recibir la Torá. Y yo le agregué ahí en letras cursivas y traer al Mesías. Vamos a volver al versículo de Génesis 2:4, la primera vez que aparece la palabra Toledot. Y aquí hay otro aspecto muy interesante, ¿no? Estos son las generaciones, la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que hizo Hashem Elohim la tierra y los cielos. Fíjense que esta expresión nos ata a la revelación de la palabra Toledot. ¿Por qué? Se los voy a mostrar. Hizo Hashem Elohim es la expresión Azot Hashem Elohim. Azot vale 776, Hashem, que es Yohei Bahei, vale 26, que es el nombre del Eterno, y Elohim vale 86. Cuando sumamos esas tres palabras nos da 888, que es la misma gematria que Jesus en griego, que es 888, lo cual lo hemos estado estudiando en diferentes ocasiones. Y esto nos confirma, como dice el libro de Colosenses, que en Yeshua fueron creados los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, y Él sustenta todas las cosas porque fueron hechas por Él, en Él y para Él. Igual nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que Él es la luz del mundo y que Él es la luz de toda la creación que fue hecha por medio de Él. Continuamos en la parashá y quiero hacer referencia en el capítulo 26 a un versículo muy, muy importante que dice, Génesis 26:5. Puesto que escuchó Abraham mi voz y cuidó mis prevenciones, o mis directrices, mis preceptos, mis decretos y mis instrucciones. En hebreo, mis mishmartí, mis mishbotai, mis hukotai y mis betorotai. Vamos a ver otro versículo en la Torá donde aparece la misma expresión, puesto que escuchó mi voz. Esta expresión también la podemos encontrar en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, refiriéndose a la promesa hecha a nuestros patriarcas, que dice así: y se bendecirán en tu simiente todas las naciones de la tierra, puesto que has escuchado mi voz. Entonces vean la importancia de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es Yeshua, y esa voz se hizo carne. Y aquí vemos una relación entre la bendición, la simiente y las naciones, porque serán benditas las naciones a través de la simiente, que es el intermediario entre Dios y los hombres, y es el que conecta los cielos con la tierra. Vamos a seguir analizando el versículo, este versículo que dice, y cuidó, y cuidó. ¿Por qué cuidó? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Cómo cuidó Abraham? Porque fíjense que en este momento la Torá todavía no había sido entregada. La Torá escrita como se entregó en el monte Sinaí, ¿no? Sin embargo,
¿Cómo hizo Abraham para cuidar todas estas cosas? Vamos a verlo. Le voy a poner solamente algunos ejemplos porque hay muchos otros ejemplos. Vemos que Abraham cuidó el pacto, según lo que nos dice Génesis capítulo 17, versículos 9 al 10, que dice así: Elohim dijo a Abraham, cuidarás, que es la misma expresión de Mishmartí, cuidarás mi pacto, tú y tu simiente. Es decir, nosotros tenemos que cuidar el pacto, pero no podemos hacerlo desconectados de la simiente que es Yeshua, nuestro Mashiach. Tú y tu simiente después de ti por todas sus generaciones. Este es mi pacto Mishmartí, que cuidarás entre yo y tu simiente después de ti, será circuncidado entre ustedes todo varón. Entonces, ¿cómo cuidó Abraham? Cuidando el pacto. ¿Entre quién? Entre Elohim, la simiente que es el intermediario que nos conecta con Elohim, y Abraham. Esto lo podemos corroborar en lo que dice la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 11, refiriéndose a la señal que recibió Abraham, y dice así: y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, es decir, del pacto de la gracia, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, declarándolos inocentes. Por lo tanto, Abraham cuidó el pacto de la gracia, que es la circuncisión del corazón. La única forma para que podamos amar al Eterno es cuando Él circuncida nuestro corazón y nos da un nuevo corazón capacitado para amar. Volvemos al versículo 10 y quiero hacer énfasis en que la señal del pacto, o sea, el pacto es que todo varón debe ser circuncidado de corazón, ¿no? Y esta palabra varón es reveladora, porque viene del hebreo sacar. Sacar significa varón, macho, ¿no? Pero también la misma palabra sacar significa memoria, acuérdate y para marcar. Entonces, el varón es circuncidado del corazón, pero se le coloca una señal externa en la carne, para que nos acordemos. ¿Para que nos acordemos de quién? Del varón de Israel, el Mesías, Yeshua. Y fíjense que esta misma palabra, escrita con otras vocales, que sonaría secor, significa memorial y conmemoración. ¿Y cuándo aparece esta expresión de memorial y conmemoración? Se los voy a mostrar en el libro de Éxodo más adelante, cuando Hashem se le revela a Moshe y le dice en Éxodo 3.14, Shemot 3.14, y dijo Elohim a Moshe: he de ser quien he de ser. ¿Y quién va a ser Hashem? El mismo que vino y tomó un cuerpo humano, se humilló, murió por nosotros para ser la puerta de entrada al pacto. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: he de ser me ha enviado a vosotros. Porque ¿quién envió a Moshe a Egipto? El cordero de Pesaj, que después nos liberó de Egipto. Es decir, el Mesías, la simiente de Abraham. Luego continúa diciendo, versículos 15, dijo además Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Están viendo cómo se está transmitiendo la simiente de generación a generación hasta llegar a Moshe.
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con el que se hará memoria de mí, Secor, de generación en generación. La misma palabra de varón que debe ser circuncidado. Porque el que un varón sea circuncidado es para hacer memoria de Yeshua HaMashiach, el que circuncida, el varón que circuncida nuestro corazón. Vamos a ver lo que nos dice Bereshit, capítulo 17, versículos 22 al 24, de cuál fue la actitud de Abraham después que Dios le dio el pacto de la circuncisión del corazón y posteriormente la señal de esa gracia por medio de la circuncisión del prepucio. Cuando terminó de hablar con él, es decir, cuando terminó de hablar Hashem con Moshe, ascendió Elohim dejando a Abraham. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Sí, entonces, por eso que dice que él cuidó mis prevenciones, mis martit, mis direcciones, mis directrices, porque inmediatamente cuando él le da el pacto, inmediatamente él se pone a practicar y a procurar ser obediente. Y con esto vemos el tema de Mishmarti. Vamos a completar, ¿no? Y dice también en el versículo 25 que a su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó, incluso se circuncidó a Ismael. Y esto nos da una enseñanza de que el Señor no tiene acepción de personas y que también a Ismael le fue colocada la señal en su carne. Sin embargo, Ismael, a pesar de tener esa señal, a pesar de tener el padre que tenía, él no aceptó y creyó y confió en la simiente de Yeshua HaMashiach. Vamos a pasar al siguiente punto, que son mis preceptos. Él cuidó mis preceptos, que son los mitzvotai, mis mandamientos, ¿no? ¿Y cuándo lo hizo? Según lo que nos dice Bereshit, Génesis 21:4, y circuncidó a Abraham a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. Luego de esto, después que nació Isaac, también lo circuncidó a los 8 días, tal como Dios le había mandado, ordenado. Y aquí está la palabra svat, ¿no? Que habla de la mandamiento, la misma mitzvotai. Y el objetivo de colocar esa señal en el prepucio es una señal de la gracia. Y es una manera de predicarle, para que en la medida que él vaya creciendo, él vea que él es diferente y lo que está haciendo Abraham es preparar el corazón de Isaac para aceptar al Señor en su corazón, más adelante cuando tenga la edad suficiente. Luego nos dice mis estatutos. Él cuidó mis estatutos, que son los jucotai. En Bereshit, Génesis 17:13, se nos dice por qué él cuidó los estatutos. Dice así: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Hemos visto en otros estudios que Hog son las promesas inamovibles y las leyes que gobiernan los cielos y la tierra, que el Señor ha creado. Y cuando dice que son las leyes que gobiernan los cielos y la tierra, no solamente son las leyes del universo o las leyes que rigen las estaciones, la siembra y la cosecha, sino también habla de la ley de los cielos,
es la mente de Mashiach en nosotros que rige la tierra, que es nuestro cuerpo, es decir, nuestra carne, que está sometida al espíritu de santidad de Elohim, con la aprobación voluntaria de nuestra alma, ¿no? Y cómo comprobamos que esto es un estatuto, un jukot, un jukotai perpetuo, una promesa. Lo vemos en los Salmos, Teilín, Salmo 105, 9 al 11, que dice así: para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por Joc, por estatuto, a Israel por pacto eterno. Ahí está la palabra Joc, que es el singular de Juquín, que significa estatutos, que son las promesas inamovibles y las leyes que gobiernan el cielo, los cielos y la tierra, nuestras vidas. Y por último, decía el versículo que Abraham había cuidado mis instrucciones, los torotai, mis instrucciones, que viene de la palabra Torah, ¿no? ¿Cuándo lo hizo? Lo podemos observar en Génesis 12, del 1 al 3, cuando el Señor se le reveló y le dio sus instrucciones. Y Hashem dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuérdense que la palabra Torah significa instrucciones de Dios para dar en el blanco, y las instrucciones de Dios para dar en el blanco contienen no solamente leyes, sino que contienen enseñanzas y contienen promesas. Aquí vemos las instrucciones que Dios le da a Abraham, pero también vemos la promesa cuando le dice que hará de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esa es una promesa, es un juramento que Dios le ha hecho a Abraham y que es inmutable, que el Señor es fiel siempre para poder cumplirlo. Y toda esta historia de Abraham con su hijo Isaac, con Jacob, es una gran enseñanza que Dios nos está dando para que nosotros aprendamos a evitar lo que debemos evitar y a hacer lo que a Dios le agrada. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré, que viene de Yará, y Yará es el origen, la base de Torah. La raíz de la palabra Torah es la palabra Yará. Y entonces dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, hablando el Espíritu de santidad sobre Abraham y sobre cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de lo que Abraham hizo, ¿no? Abraham fue un sembrador de la palabra, un sembrador de la Torá, porque no solamente él cuidó del pacto, de todas estas instrucciones, de todos estos preceptos, estatutos, de todas estas prevenciones, sino que él se dedicó también a transmitirlo a las demás personas, empezando por su hijo Isaac, pero también a las demás personas, porque se nos dice en Génesis 18:19, pues lo he amado porque él les ordena a sus hijos y a su familia después de él que cuiden el camino de Hashem haciendo caridad y justicia, a fin de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que había hablado respecto de él. Entonces nosotros tenemos como principal ministerio nuestro propio hogar, nuestra propia familia, y no solamente nuestros hijos. Y de qué manera nosotros vamos a cuidar este camino que Hashem nos ha indicado de regreso a casa, haciendo misericordia, caridad y trayendo justicia a nuestro hogar, no la justicia nuestra, sino la justicia que es según la Torá, a fin
de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que había hablado respecto de él, porque ya Dios le había hecho una promesa y un juramento a Abraham. Y el propósito de Dios es cumplir eso. Y Él lo va a cumplir aunque nosotros tomemos el camino de Saf, de rechazar la primogenitura y la simiente, aborrecerla, o aunque nosotros tomemos el camino que Él desea que tomemos, que es el camino de la promesa, el camino de Isaac, de Jacob. En Génesis 12, 4, 5, hablando de Abraham, cómo él sembró la Torá, no solamente a través de todas sus generaciones, dice, y así marchó Abraham tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. Abraham llevó consigo a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado, y las almas que hicieron en Harán. Cuando Hashem llamó a Abraham para que saliera de su casa y le dio todas esas instrucciones, y de su familia, él estaba en Mesopotamia. Luego él salió a Harán. En Harán murió su papá y después continuó el camino y no solamente se llevó a su siervo Lot, ¿no?, sino a las almas que hicieron en Harán. ¿Y qué significa esto? Bueno, vemos en la traducción aramea parafraseada de este versículo, según el Targum Jerusalén, dice sobre esto, y tomó Abraham a Sará, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos los bienes que habían adquirido, y las almas que habían proselitizado en Harán, o sea, las que habían predicado sobre esta revelación. Quiere decir que Abraham predicó el evangelio de la reconciliación en ese sitio a donde él fue. El Targum Onquelo sobre este mismo versículo lo dice así, sobre esta parte dice, y las almas que habían sometido a la Torá en Harán, es decir, las almas que Abraham había conquistado y las que voluntariamente se habían sometido al yugo de la Torá. Y como dice Yeshua, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Abraham sembró la Torá en Isaac, según lo que dice esta parashá en el capítulo 26, versículos 17 y 18. Dice, Isaac, y lo vemos en la conducta de Isaac imitando a su propio padre. Dice, Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cerrado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Entonces, Isaac siguió el modelo de educación de Abraham y volvió a cavar los pozos. Y esto tenía una intención, porque de esta manera Isaac estaba mostrando que el éxito de poder obtener agua en el desierto dependía de la bendición de Dios y dependía del corazón y la buena voluntad de él, así como la tuvo su padre Abraham. Y puso los mismos nombres para darle continuidad ininterrumpida a la propiedad que Dios le había prometido que ellos iban a conquistar en su debido momento. Vamos a ver también un poquito más adelante, los versículos 24 y 25, que después que Isaac hizo esto, Hashem se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Fíjense, le confirmó la bendición, las promesas, y te multiplicaré tu descendencia, tu simiente, por amor a mi siervo Abraham. ¿Y qué hizo Isaac inmediatamente que tuvo este encuentro con Hashem? Hizo lo mismo que su padre, y él construyó allí un altar e invocó el nombre de Hashem. Y es lo mismo que debemos hacer
cada uno de nosotros con esta gloriosa revelación que Shabbat tras Shabbat el Señor nos da a través de su Torá y a través de su espíritu de santidad, construir un altar en nuestro corazón y en nuestros hogares, en nuestra congregación, e invocar ahí el nombre de Hashem. Y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y fíjense que Isaac, siguiendo el ejemplo de Abraham, sembró la simiente de la gracia, como dice Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y Hashem lo bendijo. Así como el Señor nos enseñó con la parábola de la semilla en Mateo 13, del 3 al 4, cuando nos dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, igual que le dio a Isaac cuando sembró, le dio al máximo, al 100 por 1, otras a 60 y otras a 30, el que tenga oídos, que oiga. Y cuando los apóstoles le pidieron explicación sobre esta parábola, se nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 13 y 14, y él le dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y empieza explicándole diciendo: el sembrador siembra, no le dice la semilla, siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra se hizo carne, ¿no? Y esta expresión, el sembrador siembra la semilla, en griego es ho espeiron ton logon speirei. Estas palabras tienen un valor, cada letra tiene un valor, y que sumados dan un valor a la palabra, que son 70, 1245, 420, 223 y 410, que cuando lo sumamos nos da 2368, y eso es exactamente la gematria de Jesús Cristo. 888 Jesús, 1480 Cristos, y sumado nos da 2368, confirmándonos que el sembrador que siembra la palabra es Yeshua HaMashiach. Y cuando Isaac sembró y cosechó al 100 por 1, no se está refiriendo espiritualmente a sembrar a el Mesías, Yeshua HaMashiach. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, hablando Pablo: yo planté, Apolos regó, pero Elohim es el que ha dado crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Elohim que da el crecimiento. Nosotros tenemos esta misma instrucción, la tenemos nosotros: sembrar la simiente, cumplir la gran comisión. Vemos también cómo a través de las diferentes generaciones, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, se pasó esta misma simiente, se sembró esta misma simiente, la simiente de Abraham, como dice en esta parashá, en el capítulo 28, versículos 1 y 2. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo. O sea, después que Isaac, estando ciego, fue intentado engañar por Jacob, y luego Jacob se da cuenta que le había dado la bendición de Esaf a Jacob, y ya no tenía otra bendición para Esaf. Pasó esta otra bendición, pero a diferencia de la primera, Isaac ya estaba completamente consciente a quién se la estaba dando, que era a Jacob. Y dice así: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel,
padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim, y aquí viene la bendición, y el Elohim Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham. A ti y a tu simiente contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Por lo tanto, yo los invito a que nosotros no seamos como Esaf, que menospreció esta bendición, menospreció la primogenitura, menospreció al Mesías. Yo los invito a que escuchemos la voz de Elohim, que cuidemos sus promesas, enseñanzas y leyes como hizo Abraham, que practiquemos la misericordia y la justicia, y de esta manera sembremos la simiente de la gracia de generación en generación. Shabbat Shalom.